Siéntete en casa, el podcast de Biman. Un podcast en el que te acercamos a personas muy especiales, sin guiones y con mucho corazón. Buenos días, aquí estamos en nuestra vuelta del podcast Siéntete en casa y hoy tengo un invitado muy especial, una persona que es muy importante en mi vida. Compartimos muchas horas juntos, muchas pasiones, muchos proyectos, muchos desencuentros. Él es un hombre muy carismático, es un líder nato y doy fe que es un hiperactivo hasta la médula. Jackie, mil gracias por estar aquí hoy. Qué emoción, madre mía. No sé si han dicho tantas cosas bonitas seguidas de mí alguna vez, pero un placer estar aquí contigo y charlando de lo que me vayas a preguntar, que no tengo ni idea, Sí, por no cierto. tenemos mucha, o sea, él no tiene ni idea de lo que le voy a preguntar y de esto trata, porque muchos conocéis a Jackie por redes, le conocéis en esta faceta más profesional, pero creo que se sabe muy poco de ti, de toda tu faceta personal y empresarial, ¿no? Y quiero centrar el podcast en esto, ¿no? Creo que tienes una historia muy bonita que contar de superación personal. Y me gustaría que todos nuestros seguidores, pacientes, pues también la conocieran, ¿no? Ujú. Y lo primero que me gustaría orientar es que Biman ahora lo que la gente ve de fuera, ¿no? Es que es una empresa muy grande, somos una clínica top, ¿no? De las más importantes en cuidado de la mujer en España. Y desde fuera parece como que todo nos ha venido, ¿no? O ha caído del cielo. Pero me quiero remontar un poco a tus orígenes, a tu infancia, que sé de sobra que no fue una infancia nada fácil. Me gustaría que contaras un poco, nos dieras unas pinceladas de esa faceta tuya, de esa parte de historia tuya que nadie conoce, y en qué momento tú viste que podías cambiar parte de tu historia. Son muchas cosas, ¿no? Bueno, mi infancia fue una infancia difícil, una infancia distinta, también fue una infancia feliz. Yo crecí en un barrio de Madrid, humilde, de gente trabajadora en Aluche. Mi madre nos sacó adelante a mi hermano y a mí sola, por circunstancias familiares, y bueno, mi madre trabajaba en la cocina de un hospital. Yo recuerdo haber pasado muchas mañanas en esa cocina de empleados del Ramón y Cajal, donde trabajaba mi madre, de pinche de cocina. Fíjate que tengo muchos recuerdos, ¿no? De cuando yo iba al hospital y yo ahí nunca supe que quería ser médico, pero es verdad que iba mucho al hospital y lo veía como una segunda casa, ¿no? Mi madre empezó en la planta, me acuerdo perfectamente, en la séptima izquierda, era una planta de urología, pues con el carrito de los desayunos, las comidas, atendiendo a los pacientes, a los enfermos. Y yo recuerdo estar en ese office de esa planta y me acuerdo de bajar por el ascensor a la cocina, ¿no? Y de echar muchos ratos en esa cocina con sus compañeras. Y bueno, y recuerdo esa etapa como muy bonita, dentro de todo el sacrificio que supuso para mi madre sacarnos adelante con un sueldo, pues imagínate, ¿no? A dos niños, ¿no? Recuerdo a mi madre pidiendo favores a médicos para que nos vieran allí, pues al oftalmólogo, al maxilofacial por los dientes, al pediatra, al traumatólogo, cualquier cosa, y siempre la recuerdo, ¿no? Con esa humildad de acercarse a los médicos que allí trabajaban, ¿no? Para que nos pudieran ver, ¿no? Siempre me acuerdo mucho de esas Y tú siempre me has situaciones. dicho que tuviste una infancia en la calle, vamos, en la Ujú, calle de jugar al ujú. fútbol, y que no eras demasiado buen estudiante. Cuéntame un poco Era de... mejor jugador de fútbol que estudiante, ¿eh? Nada, en ese momento, pues yo creo que hice o hacía lo que todos los niños de barrio hacían, ¿no? Estábamos jugando en la calle con un balón, no teníamos, obviamente, no existían ni dispositivos electrónicos, ni móviles, ni iPads, y eran las tardes en las que comprábamos petardos, íbamos a frutos secos, chuches, jugábamos al fútbol, al baloncesto, contra los del barrio al lado, y estábamos todo el día en la calle, ¿no? Entre que trabajaba mucho mi madre y estaba fuera de casa, y mi hermano y yo tuvimos casi con el apoyo, obviamente, de nuestra familia, nuestros abuelos, mis tíos,
que nos ayudaron un poco y éramos un clan gitano, ¿no? En ese sentido, pero echamos mucho tiempo en la calle. Yo, pues, era mal estudiante, efectivamente, porque tampoco tuve como ahora los padres nos ocupamos mucho de los deberes de los niños, tenemos mucha comunicación con los colegios, los maestros, aquella era otra etapa, ¿no? Y a mí me tocó vivirla desde una óptica completamente distinta a la que vivo hoy día con mis hijos. Suspendía en todas las evaluaciones, pero porque no estudiaba. A mí llegaba a casa en el bachillerato, estuve en un colegio de curas, en los Salesianos del Paseo Extremadura, del que guardo un maravilloso recuerdo. Era un colegio solo de chicos, ¿no? Y fue una etapa muy bonita, ¿no? Porque era muy sano todo, era el que no hubiera chicas en clase hacía que te comportases de una forma tan natural y tan primitiva, ¿no? Como los chicos, los amigos entre nosotros, los colegas, ¿no? Y en esa etapa yo soltaba la mochila, me iba a jugar, así que pasa que no tenía ni idea de física ni de matemáticas. Me gustaba, fíjate, me gustaba la filosofía. Tuve un profesor que me influyó bastante, Miguel Ángel, y me hizo tener mucho interés en la lectura, en la filosofía. Y, y bueno, pues ¿Y en qué momento cambia eso? Es decir, tú eres mal estudiante y ¿cómo acabas haciendo? Lo primero, o sea, ¿sabías que querías hacer yo medicina? sabía que quería ser médico. Ahí tenía claro que solamente quería ser médico. No me imaginaba haciendo otra cosa. Hago la selectividad, que en ese entonces se hacía la selectividad para acceder a la carrera, y entonces me falta una décima para entrar en medicina en Alcalá de Henares, que era la facultad que entonces Bueno, pero había entonces menos nota. sí que te pusiste las pilas para Bueno, selectividad. no me puse las pilas porque de hecho no saqué nota suficiente para entrar en la carrera en medicina. Y me acuerdo con mi abuelo, mi madre mirando facultades de medicina en otras ciudades, pero estaba mucho más complicado, ¿no? No había facultades privadas, etcétera, ¿no? Y entonces tuve un año preparándome la selectividad porque me acuerdo perfectamente que recibí la carta de la universidad que me habían aceptado en biológicas. En ese momento tú ponías varias Sí, sí, opciones sí. y solicitabas entrar en Sí. medicina, en la Autónoma de Medicina, en la Complu, en Alcalá, biología, no sé dónde. Entonces me dieron biológicas y me acuerdo que yo estaba sentado en un autobús de la MT, en esos autobuses rojos que había, el 138, y abrí la carta y dije, yo no quiero ser biólogo. Ujú, Es que no me veo haciendo otra cosa, yo quiero ser médico. Yo me ujú. acuerdo de mi madre pidiendo favores a esa gente con esa bata y que me ayudaban y que nos curaban, ¿no? Entonces yo lo soñé, ¿no? Ya lo soñé. ¿Y en qué momento cambió tu historia? Pues mira, tuve un profesor en una academia en la que me preparé la selectividad, entonces era jugártelo toda una carta, era un día en el que podías subir nota o podías quedarte igual o incluso bajar nota y no acceder. Yo me acuerdo, muchos de mis amigos ya estaban estudiando la carrera, el primero de carrera, y yo estaba pues en una academia, imagínate, ¿no? El decir, bueno, estoy un año Mm, preparándome para un examen de un día y ujú. encima yo con la sensación de no soy buen estudiante, nunca se me ha dado bien. Y tuve un profesor ahí que me influyó muchísimo, Rodolfo, que le volví a ver 2, 3 años más tarde, pero luego ya le perdí la pista, que confió mucho en mí, vio algo en mí que me hizo confiar, ¿no? Entonces de repente empecé a entender la física, las matemáticas, empecé a tener mucha confianza, empecé a hacer los deberes, empecé a hacer los exámenes, los controles que teníamos ahí en la academia bien. Pero era difícil porque llegábamos por la mañana, estaba en Princesa y a las 12 los viernes estábamos tomando una cerveza, jugando al mus, o sea, ahí también tenías esa parte de nadie, no tienes Sí, no tienes exámenes, no control, tienes ¿no? que rendir cuentas a nadie, ¿no? Y llegó selectividad y saqué, me acuerdo, un 9,3, ¿no? Es decir, en el global de selectividad. Y yo miraba la lista aquella de un montón de nombres y digo, no puede ser. Y avancé en esa lista y me vi ahí, me acuerdo que estaba con mi abuelo y, Ujú. No sé si conocéis ese aspecto, pero Jackie se emociona siempre que habla de bueno, todos lo estos conseguí, temas. ¿no? Lo Claro que sí, lo conseguí. conseguiste. Y empecé a hacer medicina en la Autónoma. En esa etapa en la que conseguí, O bueno, sea, empezar un sueño. conseguiste porque alguien creyó en ti, Sí, ¿no? eso es. O sea, creyeron en ti y tú empezaste a creer en ti Ujú. mismo. ¿Y cuántas matrículas sacaste en Pues medicina? mira, saqué 23 matrículas de honor. em, Era buen estudiante, pero también me divertí mucho, ¿no? En Ujú, la, en la, en la facultad entré en la tuna. Esa imagen de la tuna, de malos estudiantes, de gente irresponsable, a veces se cumple y otras veces no, hay de todo, ¿no? Pero yo guardo grandísimos amigos y es una, ujú. es una etapa de mi vida que la recuerdo con muchísimo cariño porque era cachondeo, me encanta la música, entonces ahí encontramos los que nos gusta la música un refugio para aprender, incluso hay grandes cantantes, Sí. bueno, cantantes de lírica, de ópera que han salido del entorno de la tuna, ¿no? O grandes Ujú. cantantes de otros géneros.
y viajé muchísimo, viajé por el mundo muchísimo. Entonces, cuando había que estudiar, me encerraba un mes y medio a estudiar, pero el resto del año viajaba, entrábamos, salíamos, y luego esa parte de la gracia, ¿no? De ir a un bar a tomarte unas cañas, tocarte algo en la barra y de repente que te invitara el señor de al lado, pero siempre con educación, ¿no? Yo recuerdo esa etapa muy bonita porque era muy sana, éramos estudiantes y era una forma de también, oye, costearte Ujú. el ocio, ¿no? ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a una persona, a un chaval o una persona que esté en el no, ¿no? En que no. O sea, a mí me parece tu historia una historia preciosa de superación personal, sobre todo eso, ¿no? En qué punto tú empiezas a creer en ti y cambia tu vida. Bueno, yo creo que es importante el que alguien cerca de ti confíe y te haga ver que puedes conseguirlo, ¿no? En cualquier ámbito de la vida. Yo siempre pienso que las estrellas no brillan solas, las estrellas brillan porque hay algo más allá que les permite brillar, ¿no? El sol es el que da luz a las estrellas para que brillen con esa intensidad, ¿no? Entonces yo pienso siempre que tiene que haber alguien, que te haga confiar, que te haga ver tus posibilidades, sobre todo cuando en mi caso tuve, bueno, circunstancias muy poco favorables en ese sentido. Ujú. Para nadie en mi entorno, ninguna familia mía había estudiado una carrera universitaria, salvo, bueno, mi tía que es periodista, pero no tuve nunca un médico en la familia, no tuvimos esa influencia, ¿no? Para decir, bueno, yo quiero hacer medicina como mi Sí, sí, padre, como total. mi tío, como mi abuelo, ¿no? Y creo que fue fundamental a mí, que era muy mal estudiante, que la verdad que no me había ocupado nunca de entender o de asumir responsabilidades, ¿no? Que alguien confiara y que despertara el interés, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, cuando estás en un hospital. Yo, en la etapa en la que hemos estado trabajando en hospitales de la Seguridad Social, hospitales públicos, e incluso fui tutor de residentes, muy importante cómo puede influir en un estudiante de medicina Ujú. el pasar por una especialidad donde se sienta Total. escuchado, donde se sienta motivado, donde aprenda y donde se le presta atención, ¿no? Al estudiante, porque luego a lo mejor va a hacer que decida hacer esa especialidad y convertirse en ginecólogo, en otorrino, en neumólogo Sí, por sí. su paso por esa No, rotación puedes de cambiar hospital, ¿no? totalmente el futuro de Eso una es, se persona. puede influir mucho en las personas, desde la motivación, desde la pasión, desde el generar un interés, desde el sentir respeto, ¿no? Y Ujú, sobre todo que se sientan escuchados, que todos nos sintamos valorados, ujú. ¿no? ¿Y en qué punto quisiste ser, o sea, querías ser ginecólogo o desde que estudiaste medicina lo tenías claro o fue algo que surgió sobre la marcha? No, no tenía claro cuando yo creo que la mayoría de la gente que empieza a estudiar una carrera como medicina con tantas especialidades, con tan amplia, es poco frecuente alguien sepa lo que quiere ser, ¿no? Salvo que tengas un familiar, tu padre sea traumatólogo y sigues con esa saga porque has vivido eso, lo has escuchado en casa, lo has mamado. Pero en mi caso no, yo dudaba en hacer dos o tres especialidades que me gustaban. Tengo que decir que mi paso por la especialidad de ginecología en el hospital donde yo me formé, la Fundación Ginedia, también influyó positivamente, ¿no? Y me motivó mucho Ujú. a interesarme por la ginecología, porque es una especialidad muy amplia, es una especialidad donde tienes la parte quirúrgica, oncología, cirugía ginecológica, laparoscopia, en fin, tienes mucha tecnología aplicada a la cirugía, procesos oncológicos, procesos benignos, Ujú. la parte de diagnóstico Sí. prenatal, ecografía, obstetricia, asistencia al parto, y luego, muy importante, ¿no? Tratamos a la mayoría de mujeres sanas. Esto es muy importante porque es verdad que puedes hacer mucho por cambiar la salud de una persona. En el caso de la obstetricia, de los partos, fíjate que vivimos o acompañamos a familias a un momento crucial en sus vidas, un momento que cambia su vida para Ujú. siempre y que es muy emocionante, y somos testigos constantemente de esa situación de felicidad, de emoción, de intimidad incluso, ¿no? Ujú. Tenemos mucha suerte de vivir eso, y hay otras especialidades que, pues, por desgracia, tienen que manejar o tratar en situaciones mucho más complejas, con un mal Sí, pronóstico, con un totalmente. desenlace mucho menos favorable. Y bueno, estudias, o sea, acabas la carrera, haces ginecología, nos conocemos, nosotros nos conocimos en el hospital haciendo guardias. Y quiero girar un poco la conversación ahora a tu historia, la voy a referir solo a ti, de emprendimiento. Ujú. Em, Cuando decidiste crear Bimam, ¿fue de una manera analítica? Es decir, ¿lo pensaste, hiciste un estudio de negocio o fue algo como con pasión? ¿Cómo ¿Qué surgió todo estudio de esto? negocio si no tenemos ni idea? Si nosotros sabemos de lo nuestro, no hicimos ningún plan de negocio, ningún plan de nada, no supimos hacer nada tampoco porque era
pura intuición, era una sensación de querer hacer algo, ¿no? En ese momento en el que yo estoy trabajando en un hospital y que lleva una trayectoria, habiendo estado en otros hospitales, tanto del ámbito público como privado, me encuentro muy poco motivado, ¿no? Por el entorno, bueno, pues es muy difícil, ¿no? Crecer en un entorno en el que todo el rato es lo mismo, a pesar de, obviamente, la satisfacción que te da el poder ayudar a pacientes, el Ujú. poder Sí, hacer un sí. trabajo que te gusta, pero falta esa parte de decir, yo sentía que tenía que hacer algo distinto, es decir, tenía que divertirme y a la vez tenía que crear algo que fuera como, tengo un sueño, ¿no? Y quiero, igual que tuve ese sueño de quiero ser médico, porque me acuerdo de esos señores a los que mi madre le pedía un favor y nos ayudaban, yo también soñaba en hacer algo, ¿no? Algo distinto, porque siempre he sido muy inquieto, siempre he sido, bueno, he explorado en la vida, ¿no? También la infancia que tuve, me acuerdo cuando recogíamos cartones en la calle de las cajas de los supermercados y los vendíamos en una chatarrería del barrio, ¿no? Y nos daban 10, 15 pesetas, 25, de vez en cuando cogíamos una caja de una nevera grande y metíamos cartones abajo mojados para que pesara más y nos creíamos que íbamos a engañar al chatarrero, pero el chatarrero era mucho más Ya listo te que veo. nosotros. Y bueno, y yo creo que siempre tuve en la vida, ¿no? Una forma de buscarme la vida, de buscar opciones, de generar ingresos, bueno, para poder sufragar mis gastos y mi día a día, ¿no? Entonces yo creo que fue un proceso natural, fruto de la pasión, fruto de un sueño y sin ninguna duda lo volvería a repetir mil veces. También te digo, y tú lo sabes, que nunca pensé que íbamos a llegar a este punto de haber creado un Ujú. proyecto, una clínica, un lugar Sí, como el que tenemos ahora, ¿no? eso te quería preguntar. Quería preguntarte dos cosas. Uno, ¿qué es lo que te ha resultado lo más complicado de este de emprender? Y si te has encontrado muchas piedras en el camino, ¿y cuál es la piedra como que más te ha costado vencer? Pues me ha resultado complicado. Es muy difícil emprender en un entorno en el que a veces no hay las facilidades que existen en otros países o en otros entornos, más allá de la sanidad. Nos costó muchísimo los 3 primeros años, yo diría, porque al final estás en un mercado, hablando un poco de un proyecto empresarial, en el que tienes dos grandísimos competidores, que es la seguridad social, de muy buena calidad, muy buenos profesionales, y la sanidad privada, en manos de grandes corporaciones ya, con muchos medios, muy buenos profesionales, pero falta, ¿no? Falta eso que mueve a las personas, eso que genera emoción, que es el corazón, ¿no? Falta la cercanía, falta la humildad, falta el diálogo, falta escuchar a un Ujú, paciente, a una persona que necesita que la escuches 20 minutos, 25 minutos en un tiempo en el que se sienta, eh, bueno, confiada, se sienta escuchada y que haga que ponga su salud en tus manos, ¿no? Dificultades muchas, desde la parte económica, obviamente, contratar una persona, lo que cuesta contratar o tener un empleado, lo que cuesta despedir una persona, y luego pues todos los gastos que suponen montar una consulta, ¿no? ujú. Aparataje, acuérdate cuando iniciamos Bimam en ese piso de 130 metros cuadrados, que tuvimos que hacer una obra y no teníamos dinero para llegar a fin de mes durante 2 años, casi 3 años. Tuvimos que mentir al principio, ¿eh? Acuérdate cuando nos llamaban del colegio los niños que el recibo estaba sin pagar y al principio decían, bueno, el banco, la cuenta, pues, y luego ya dijimos, acabamos de emprender un negocio, un proyecto y pasándonos el recibo el día 10 lo vamos a pagar, pero no teníamos liquidez y no teníamos... Y entonces esa etapa yo la recuerdo con mucho cariño porque hubo mucho sacrificio para sacar adelante un proyecto en el que creímos y nunca nos dimos por vencidos, ¿no? Yo recuerdo que me decías, Jackie, ¿por qué no hacemos alguna colaboración con alguna aseguradora? ¿Por qué no hacemos, bueno, pues clases de preparación al parto de esta forma, de esta otra? O a veces hasta Groupon, te acuérdate, ¿no? Que Sí, sí, sí. Es cupones de que descuento, tal. el miedo Y, estaba ahí. y te dije, no, tenemos que seguir adelante, tenemos que crecer y morir con esta idea, ¿no? Sí, sí, Pero total. creo que era la única vía en la que yo me hubiera sentido cómodo y fiel a mis ideas, a mis principios, que eran los que compartíamos, ¿no? Ujú. También pierdes en el camino a veces compañeros, ¿no? Que te llaman la atención, ¿no? Como eran amigos hace 6 meses, un año, y de repente encuentras que te ponen piedras en el camino, te ponen palos en la rueda, simplemente por el hecho de que, y yo lo veo así, ¿no?
de que has emprendido un negocio, de que te has salido del circuito convencional, has querido hacer algo, has querido una idea y cuando las cosas no van bien, pues bueno, no estorbas, no molestas a nadie, ¿no? Y bueno, todo el mundo habla y hablaba de nosotros como con mucha condescendencia, a lo mejor cuando empezamos a tener un poco más de crecimiento, visibilidad, pues me he encontrado con a veces comentarios desagradables de compañeros. Bueno, no ha sido fácil, ¿no? Yo creo que estoy muy tranquilo a nivel de conciencia de actitud profesional, en el sentido que somos muy respetuosos con nuestros compañeros, nuestras pacientes, y creo que tenemos un enfoque y una línea que Totalmente. muy determinada y un objetivo que es el de cuidar, acompañar, ofrecer una medicina de calidad y honesta a la vez. Y en ese sentido estoy muy feliz y muy tranquilo. ¿Qué le dirías a una persona que quiere emprender pero que tiene miedo por todos esos inicios, que es verdad que son durísimos y hay que aguantar el tirón? ¿Qué le dirías? Pues primero que lo hiciera. Es decir, yo creo que uno se puede arrepentir de lo que no hace, Ujú. pero de lo que hace, convencido, con valores y con determinación, creo que no es un acto de valentía, ¿no? Sobre todo cuando a veces ese proyecto no lo ven las personas, obviamente tienes que también tener la realidad de los pies en el suelo. No todo el mundo vale para emprender, a lo mejor, porque hay dificultades e incluso hay momentos en el trayecto en el que es muy duro mantener un rumbo, sin tener que desvanecer, pero yo le diría iniciar ese camino, determinación, mucha perseverancia, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho trabajo. Emprender con éxito significa trabajar, significa esfuerzo, significa renuncias a muchas cosas, tanto en el plano económico, en el plano personal, familiar, social. ¿Cuántas bodas nos hemos perdido? ¿Cuántas cenas nos hemos perdido? ¿O de cuántas cenas nos hemos levantado para atender un parto cuando no teníamos un equipo con nosotros, ¿no? O yo recuerdo haberme vuelto desde Zara a los Atunes a un parto a Madrid en plenas vacaciones con nuestros hijos, que tú te fuiste a un concierto de Dani Martín, Pendón, ¿eh? Qué menudo plan. Sí, sí. Pues yo diría que valentía, determinación, perseverancia, esfuerzo, trabajo y ir adelante con ese sueño, ¿no? Em, ¿Cuál crees que ha sido tu mayor logro en la vida? O sea, tú no, entiendo que tu evolución quizá no te esperabas que ahora al cumplir 50 años estés ¿no? en la posición que estás. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor logro? Nunca me imaginé llegar hasta aquí en esta situación de, de haber cumplido sueños. Mi mayor logro es mi familia. Eso es lo más importante, ¿no? Quizá eso es el motor al final de mi vida, ¿no? Mis hijos, tú. Y mantenerme pegado a la tierra, a mi familia, a mis amigos de toda la vida, ¿no? Desde el punto de vista profesional, pues haber creado un proyecto en el que me siento feliz y haber trasladado sobre todo a todos nuestros compañeros la cultura, los valores, ese ADN que queremos transmitir a la gente cuando muchas pacientes nos escriben qué equipazo tenéis, llego a Bimam y llego a casa, sabes que tenemos pacientes extranjeras que aquí en Madrid no conocen, bueno, pues tienen dificultades para encontrar un Mm, neumólogo, un sí. traumatólogo, un otorrino y hacerles la vida fácil. Yo siempre digo, y lo sabes, a nuestros compañeros, a toda la gente que forma parte de Bimam, que somos una empresa de servicios, pero no para dar servicios, sino para servir. Y lo digo con humildad en el sentido que qué bonito es conseguir servir a personas que valoran ese esfuerzo, que valoran lo que tú les ofreces desde un entorno profesional, pero a la vez humano, ¿no? Ujú. Creo que el servicio y servir pueden ir de la De la mano mano total. perfectamente sin que haya una connotación de inferioridad o una connotación de sumisión. Al revés, yo lo veo como un gran logro, ¿no? El haber trasladado esa sensación y lo hacemos cada día, cada Ujú. semana, cada mes a todos los que forman parte de BIMAM y cuando se incorporan al proyecto, siempre sabes que tenemos conversaciones largas de decir, bueno, este es un lugar Sí, es una diferente. filosofía, ¿no? Eso de es. empresa. Hace un poco más de un año te rompiste tu brazo derecho, es decir, sí, tu herramienta de trabajo. Fue algo duro. Yo siempre creo que las cosas pasan por algo o para algo y efectivamente que te rompieras justo el brazo derecho fue como algo muy significativo y que para los dos fue un momento de replantear un poco y queríamos poner el foco también en el equipo, ¿no? A nivel tuyo personal, ¿qué cambio hay? ¿Qué es lo qué es lo que te Bueno, hizo cambiar? ¿te acuerdas que cuando me rompí el brazo y perdí el conocimiento del dolor de ese momento, porque fue algo como muy bestia?
Lo primero que hice cuando recobré el Sí, sí, conocimiento, llorando del dolor, eran mis pacientes, sí, ¿qué va a sí. pasar ahora, no? Y el miedo de haberme hecho daño y de haber tenido secuelas o consecuencias, ¿no? También cuando acepté ese momento de nunca en mi vida había estado sin trabajar. Llevo trabajando desde muy joven, haciendo otras cosas que no eran la medicina al principio para poder ganarme un dinero. Em, Sentí quizá la impotencia, frustración de decir, ¿ahora qué voy a hacer? Si a mí lo que me gusta es estar trabajando, incluso lo que me gusta es estar con mis compañeros, con mis pacientes, haciendo un parto a las 5 de la mañana, pero disfruto. Y también a la vez fue una señal, ¿no? También de, oye, no eres imprescindible, el equipo es increíble, em, hicieron un trabajo increíble en esos 3 meses Sí, que la yo verdad que estuve sí. fuera y con un gran orgullo y un gran reconocimiento hacia ellos, ¿no? Porque creo que también lo importante es haber creado un equipo con el talento increíble de poder ayudar a muchas familias de la misma forma que tú y yo lo hacemos, ¿eh? Con esa cultura, con esa filosofía, con esos valores, con ese esfuerzo y a la vez manteniendo la esencia de Bimam, ¿no? O sea, Ujú. de forma que nos demostró que Bimam era mucho más que Abi que Jackie o es mucho más que Abi Sí. que Jackie, ¿no? La percepción es que Biman, o sea, ya es mucho mayor que cualquier persona que Ujú. forma parte de ella, ¿no? Y eso es muy bonito. Pensar que una marca ya es mucho más grande que la individualidad, ¿no? Que es importante. Totalmente. Yo creo que al final el resumen de cualquier proyecto es que el proyecto, la rueda pueda seguir girando con el impulso que le dimos al principio, que le vamos dando, pero esa inercia que hace que en esa noria se suban otros y que vean lo mismo que vimos nosotros y que vuelvan a subirse otros y que siga creciendo y el impulso siga siendo mayor, manteniendo ese trayecto, ¿no? Ese Ujú. camino que queremos seguir, ¿no? Consideras que es tu mayor defecto y tu mayor virtud? Uf, defectos tengo bastantes. Ya te lo digo. Ujú. Pues defectos, mira, yo creo que soy demasiado hiperactivo muchas veces. Bueno, en esta baja de 3 meses, cuando estaba tan inquieto y pensando, ¿y qué voy a hacer ahora? Y abrimos la unidad de neurodesarrollo infantil, ¿no? Pensando en esas familias que tienen hijos con, bueno, algunas dificultades o algunas em, variaciones de la normalidad. Ir a un neuropediatra, a un neuropsicólogo, a un oftalmólogo, a un logopeda, a un terapeuta ocupacional y decir, ¿por qué no agrupar todo eso en un sitio, ¿no? Y además en el mismo sitio donde crecimos, Ujú. que todavía Sí, huele te a huele al Bimam principio, del sí. inicio, ¿no? Y que fue esa casita maravillosa en la que trabajamos tanto, ¿no? Defectos, pues mira, la hiperactividad, creo que soy una persona muy inquieta, demasiado, con demasiados inputs y demasiadas cosas que hacer cada día, cada rato, no sé estar tranquilo, no sé descansar, no sé, salvo que me obligue, diga, venga, hoy voy a coger un libro, me voy a sentar y voy a leer. La impuntualidad también, quizás otro de mis defectos, porque pienso que a todo sitio he estado 10 minutos. No, venga, si estoy en 10 minutos, enseguida estoy ahí porque estoy haciendo 3 cosas antes en vez de dejarlo para luego. Y luego, pues, bueno, no sé, creo que tengo bastantes. Yo creo que Bueno, tampoco los tienes tantos. que decir tú. Tampoco Y tantos. virtudes, yo te diría la capacidad de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, ¿no? Creo que esa es una de mis virtudes, creo, o intento también tener esa humildad. ¿Crees que eso es parte, ¿no, de tu aprendizaje Yo de creo tu que sí, eso infancia? parte de la huella que la vida ha dejado en mí, ¿no? Mm. El ver a mi familia, el ver a mi madre, el ver bueno, nuestros inicios, en los míos personales, ¿no? Me acuerdo, yo estuve un tiempo ayudando a mi tío, que es fotógrafo, vendiendo fotos, álbumes por las casas, en Móstoles, de comuniones, de bodas, de bautizos. Los montábamos por la noche, las fotos que íbamos al laboratorio con los negativos cuando antes se revelaban, cogíamos las fotos esa misma noche, cuando habían estado las comuniones o la boda, numerábamos las fotos por detrás con un boli, las montábamos en el álbum con una secuencia relativamente coherente y al día siguiente me iba yo con una bolsa a venderlo por las casas, ¿no? Entonces eso también me dio esa capacidad de tratar con las personas, de la señora que, oye, regálame esta foto de 18 por 24 que es que a mi vecina se la regalaste hace 3 meses, tal. Eran mucho más listas que yo y Mm. entonces también ese aprendizaje me sirvió luego para muchas cosas, ¿no? Y al final yo creo que virtudes, pues yo creo que esfuerzo, trabajo, pasión. Soy muy apasionado de las cosas. Si me gusta, Eres más apasionado que disciplinado, sí, ¿no? sí, yo creo que definitivamente sí. No tengo esa disciplina para ser ordenado en la vida, pero sí a la vez yo creo que soy una persona que persistente, que si quiero conseguir un objetivo voy a por él y voy a por un sueño o voy a por un proyecto o voy a por esa meta, ¿no?
Y luego intento siempre, recordando lo que te decía al principio de cuando mi madre pues pedía favores a esos médicos que nos atendían, también tener ese foco, ¿no? Y no perderlo, ¿no? E intentar ayudar a la gente, ayudar a las personas. Sabes que estamos en la creación de nuestra fundación de BIMAM para devolver a la gente, ¿no? También lo que también nosotros tenemos y ofrecer ayuda a las personas que necesitan, que no tienen recursos, porque también un poco de ahí vengo yo, ¿no? Es Claro. decir, bueno, pues intentar ofrecer el talento, el conocimiento, las posibilidades que tenemos o los medios para intentar ayudar a personas que lo necesitan también, ¿no? Intento tener ese puntito de humildad que a veces no es fácil en el día a día, en una ciudad como Madrid, en el primer mundo, en el que todo ocurre rápidamente, en el que ya la sociedad cambia y nuestro entorno cambia también. Tener ese punto Sí, de de los humildad pies, ¿no? En la y de tierra. respeto a las personas, ¿no? Ujú. Y bueno, podría preguntarte 80 cosas más, pero voy a ir terminando. ¿Cuál es tu pasión oculta? Es decir, si no hubieras sido ginecólogo, ¿a qué te hubiera gustado Bueno, me dedicarte? encanta tanto la ópera que me hubiera sido feliz siendo un Todavía estás a cantante de tiempo. ópera. Ya no te digo una estrella, un tenor como los que hay tan increíbles, ¿no? Pero el haber vivido ese mundo de la lírica, de la ópera, de esos grandes teatros a los que cuando vamos te impresiona, ¿no? Y la historia que tienen detrás, el Teatro Nápoles, la Scala de Milán, el Metropolitan, el Palacio Real, la Ópera de París, de Viena. No sé, me parece un mundo que me llama muchísimo la atención, ese barroco, esos adornos, ese entorno en el que han pasado tantas cosas, esas óperas que cuentan historias tan increíbles, ¿no? El vestuario, la figuración, los coros, la orquesta. Me hubiera encantado pertenecer a ese mundo, ¿no? Y quizá en otra época, ¿no? También siempre te digo que me hubiera gustado nacer en los años 20, ¿no? En la época del cabaret, con esa elegancia de los sitios. Me encanta ir a un sitio en el que la gente vaya bien vestida, que la gente disfrute, pero no significa, no sé, no está tan relacionado con el lujo, ¿no? Sino Sí, no, con no, sí, cómo iban nuestros abuelos, a pesar sí, de no sí, tener sí, recursos, pero con su traje bien peinados, bien aseados, con un zapato con lustre, ¿no? O sí, sí, sí. sea, me gustaba mucho esa época, Ujú, esa parte de la cultura, ¿no? ujú. Em, a la última invitada que tuvimos en nuestro podcast, que fue Marta Carriedo, nos dejó una pregunta relacionada con maternidad, qué es lo mejor y lo peor de la maternidad, que yo me voy a permitir cambiarla un poco hacia ti. ¿Qué le dirías a unos padres primerizos que buscan tener un bebé o que están embarazados? Sabes que hoy en día tenemos mucha información, hay una hiperinformación absolutamente de todo. Yo lo veo cuando vienen a la consulta, que hay veces que han leído tanto, saben tanto, que mezclan unas cosas con otras, tienen como muchos miedos. ¿Qué les dirías a esa pareja Bueno, que viene? le diría que lo primero, que el embarazo, el parto son procesos naturales, inherentes a la especie, al ser humano, ¿no? Al final somos mamíferos y el embarazo y el parto de cualquier animal de la especie humana, pues lo normal es que vaya todo bien. Que disfrutaran, que disfrutan del embarazo que luego pasa volando, de los cambios que hay en el embarazo, que a veces son incómodos, pero a veces son, oye, pues son bonitos también, ¿no? Del momento del parto, que estuviera en manos de un equipo en el que confiaran, en el que trasladaran sus bueno, percepciones, su idea de parto, cómo quieren vivir ese proceso de embarazo y de parto, y sobre todo estar tranquilos y disfrutar De que mucho. está en un equipo que Em, confíen, ¿no? claro, básicamente eso, ¿no? Y al final yo creo que ese exceso de información confunde mucho a la gente y le quita muchísima espontaneidad al proceso. Ujú, Es decir, tenemos pacientes que viven en un estado de continua preocupación, a veces justificada porque han tenido embarazos mm. o antecedentes complicados o ha costado mucho esfuerzo llegar a un embarazo a término con todos los miedos que suponen que haya un problema, pero es verdad que a veces en gente joven, sana, sin ningún antecedente relevante, viven anclados en el miedo, en la analítica, en que todo tiene que estar perfecto, en esa sensación de que queremos que todo sea perfecto, si el bebé es flaquito porque es flaco, si está más gordito porque Mm, es sí, grande. em, mm, entonces, yo diría que sean más espontáneos, que confíen en los profesionales en los que estén en sus manos y que son los que realmente saben de lo que está ocurriendo, que consulten todas sus dudas, miedos, inquietudes, pero que vivan el proceso como algo bonito y el momento del parto sobre todo, que es un momento muy especial y que marca la vida de una familia, ¿no? totalmente. ¿Y nos puedes anticipar algo de lo que está por llegar?
Pues hay cosas muy bonitas. He dicho antes la fundación, eso nos hace muchísima ilusión para este 2025. Sabes que tenemos ese sueño y Sí, hace esas mucho ganas tiempo, sí. de hacerlo hace tiempo. Queremos devolver a la sociedad y a la gente que con dificultades esa parte nuestra que podemos ofrecer de forma altruista y creo que como nosotros muchos compañeros que forman parte de BIMAM, de la familia BIMAM, hay un gran proyecto detrás que Que es un puede ser sueño, muy es bonito, un que es un sueño. sueño, que es un Yo lo sueño. soñé, ya sabes. Eso es. Y al final yo creo que se trata de ir cumpliendo pequeños pasos con satisfacción, con felicidad, con coherencia, sin hacer nada extravagante, sin hacer nada que no tenga sentido en Mm. nuestro entorno, en nuestro modelo en nuestro proyecto, en nuestro modelo de atención y de cuidados. Y yo creo que me siento muy afortunado por haber llegado a este punto de equilibrio en mi vida, ¿no? ¿Qué pregunta lanzarías a nuestro siguiente invitado que no sabemos quién va a ser? Pues mire, sin saberlo, sabes que me gusta mucho el tema del emprendimiento. Conforme hemos ido dando pasos, he ido entendiendo un poco más lo que es el EBITDA, lo que es eh, el crecimiento, un plan o un Sí, la proyecto, filosofía de marca, el pero, proyecto. pero tampoco le damos ese barniz más espontáneo, Sí, más totalmente. intuitivo que tenemos nosotros, más allá de que obviamente los números tienen que salir y para levantar la persiana y para encender la luz tiene que haber detrás algo, ¿no? Le diría que es lo que hace a una persona que ha cumplido un sueño, que ha cumplido, que tiene un proyecto de éxito, llegar a ese punto, ¿no? Es decir, empezando de cero. Ujú. Empezando de cero, que hay grandes emprendedores, grandes empresarios, grandes talentos que han construido un proyecto de la nada y lo han hecho enorme, ¿no? Pues básicamente esa mentalidad tan positiva, tan persistente, tan ganadora, ¿no? O tan clara, ¿no? Para conseguir, para ir a por algo, ¿no? Ujú. Le preguntaría cuál ha sido el camino, ¿no? Y qué es lo que le ha llevado a poder desarrollar un proyecto personal, ¿no? Genial, pues así Empresarial. lo lanzaré. Pues nada, ha sido un placer Ha tenerte sido aquí. un Espero que te placer hayas mutuo, sentido a gusto, que yo creo que muy a sí. Me ha gusto. encantado que contaras esta historia que yo sé y creo que puede iluminar, ¿no? Muchos caminos y hay gente que se puede ver identificada, ¿no? En el punto donde tú estuviste y donde puede llegar a estar. Y creo que ha sido mi mejor historia y mi mejor invitado. Bueno, pues qué bonito, me emociona y sobre todo que sirva no solamente por nosotros, por todo el equipo de gente que está en BIMAM. Sin ellos no seríamos lo que somos, ¿eh? Y básicamente yo me despido de este rato, de esta conversación que ha sido espontánea y yo no sabía lo que ibas a preguntarme, eh, animando mucho a las personas que quieran hacer un proyecto, desarrollar un sueño, que sigan, que vayan a por ello en cualquier ámbito, ¿no? Y que sean fuertes, persistentes, trabajadores, que se rodeen de gente que les haga mejores y sin tener miedo a que esa gente sea mejor. Tenemos grandes Sí, profesionales con total. nosotros que son auténticos cracks Cracks. números uno en su especialidad y nos hace ser mejores también. Entonces, bueno, pues buenas compañías, buen proyecto y en mi caso tú has sido el motor de todo esto, así que feliz de haberlo hecho a tu lado. Gracias.